Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a terminar la materia que quedó pendiente ayer por el evento. Estábamos hablando de lo que era todo lo que era segmentación internacional. Vamos a partir entonces, vamos a seguir con el tema respecto a la segmentación. Hablamos de la macro segmentación, ahora hablamos de la micro segmentación. Esta en realidad está basada en el consumidor y implica a los consumidores irlos agrupando de acuerdo a las características que ellos tengan. Puede ser por variables psicográficas, conductuales, por preferencias culturales, por valores, por actitudes, por ciclo de vida. Ahora, hay cuatro categorías de segmentación. Está la conductual, la demográfica, la geográfica y la psicográfica. En este caso, nosotros cuando hablamos, estamos en microsegmentación, estamos viendo a los consumidores desde el punto de vista eh, en forma individual. Se supone que los consumidores los vamos a ir segmentando de acuerdo a estos elementos porque son distintos, ¿ya? Por eso, nosotros, aparte que estamos trabajando en mercados internacionales, ellos, elementos claves como la cultura, los valores, los estilos de vida, son clave en cuanto a la segmentación internacional, porque eso nos van a decir qué tipo de gente son los que tenemos, para ir nosotros viendo a qué tipo de mercado nosotros les podríamos mandar los productos que nosotros tenemos, para ir acomodando nuestros productos a esos mercados, y no al revés. La segmentación de mercado, dice, es un aspecto importante del comportamiento del consumidor, y los consumidores, dice, se pueden segmentar de acuerdo con diversas dimensiones, incluyendo el uso de los productos, indicadores demográficos, como por ejemplo aspectos objetivos de la población, como la edad, el sexo, que ya lo habíamos visto, los psicográficos, características psicológicas y estilo de vida, que también lo habíamos visto. Los desarrollos emergentes, como el nuevo énfasis en el marketing de relaciones y la práctica, dice, del marketing en base de datos, implica que los expertos en marketing están mucho más conectados con los deseos y necesidades de los distintos grupos de consumidores, porque hoy día lo que se busca es conectarse con el cliente en el mercado que nosotros queremos. Por eso hoy día la microsegmentación es tan importante, porque estamos yendo a segmentar de acuerdo al tipo de cliente que nosotros tenemos. Ahora, es importante, debido a que dice, es importante que a la gente es capaz de construir su propio espacio de consumidor, obtener información de productos cuando y dónde lo desee, e iniciar contacto con empresas por internet una vez de recibir las comunicaciones de marketing en forma pasiva. ¿Qué significa? O sea, nosotros hoy día las personas están constantemente buscando información, y eso hace que las empresas tengamos, o sea, las empresas tengan información respecto a los clientes y se puedan hacer una idea respecto a qué tipo de personas buscan, porque generalmente hoy día, a través del marketing electrónico, se puede perfilar un cliente, porque se trabaja justamente con perfiles de cliente, porque generalmente en muchas páginas se trabaja con cuentas. En AliExpress, para nosotros podernos meter, se trabaja con una cuenta. Por lo tanto, nos orientan y nos segmentan y nos perfilan, perdón, de acuerdo a las características y de los gustos que nosotros tengamos. Por eso incluso hasta las promociones son guiadas. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, tenemos segmentación conductual, demográfica, geográfica y psicográfica. Porque en este sentido, la cultural busca responder a la pregunta: ¿qué beneficios desean los clientes y cómo utilizan nuestro producto? El uso que le queremos dar, de acuerdo a la conducta que nosotros queremos, de acuerdo al uso, por ejemplo. También tenemos la segmentación demográfica. ¿Cómo afectan las edades, la raza, los orígenes étnicos de nuestros clientes a los que compran? También, porque hay productos que son, obviamente, por segmentados por variables demográficas, por edad, por sexo, como la ropa, algunos elementos deportivos que están de acuerdo a algunas edades, sexo, ¿no es cierto?, ocupaciones, entre otras cosas. Ahí tenemos, por ejemplo, habla de raza. Benetton, ellos venden sus perfumes y sus productos sin importar la raza y el color, porque son multirracial, en lo que ellos tratan de mostrar. Por otro lado, tenemos la segmentación geográfica, que también es importante saber dónde están nuestros clientes. Hoy día, cuando uno compra, por ejemplo, por alguna plataforma,
te preguntas de qué país puede llegar el producto, Estados Unidos, Francia, China, por ejemplo, y ahí te dice la misma página si ese producto, los proveedores están en esos países y si no, se van directamente de China. Respecto a la segmentación psicográfica, dice en qué piensan los clientes y cómo viven sus vidas. Hoy día la parte psicográfica es importante porque esta te va a decir más o menos cómo nosotros pensamos y hacia dónde vamos, qué es lo que queremos nosotros y cómo reaccionamos frente a un determinado producto. Por eso esto es importante. Al segmentar los mercados, los empresarios van a poder descubrir las oportunidades que no están aprovechadas y obviamente para que ellos las puedan atender. También dice, se le facilita crear productos y servicios con mayores posibilidades de éxito porque estamos creando productos, estamos orientando productos a lo que realmente los clientes quieren. Dice que ordena los recursos, los esfuerzos de promoción de sus productos o servicios con un alto nivel de eficiencia. Obvio, porque están más guiados. El hecho de estudiar los mercados hoy día, chiquillos, significa que nuestro, eh, nuestro nuestra orientación, los esfuerzos promocionales son más guiados y eso hace que sea mejor la orientación hacia los clientes. Dice, adapta mejor las mezclas de marketing de acuerdo con cada nicho. Eso también es súper importante. ¿Por qué? Porque las mezclas de marketing, plaza, producto, precio, promoción, va a estar de acuerdo a las necesidades de cada nicho, segmento, célula de mercado, porque están orientadas, ¿no? La mezcla es más eficiente, o sea, logramos mayores beneficios al tener una orientación. También dice, prioriza de forma más eficiente la estrategia de alcanzar los segmentos meta. También, pues, las estrategias están mejor guiadas, están mayor orientadas, tienen mejor impacto sobre los clientes. Por eso es importante mejorar justamente la forma en que las estrategias llegan a los clientes. O sea, son más eficientes. Dice que 4 son las principales condiciones que el empresario atenderá en orden de una segmentación exitosa. Dice, deben buscar que los segmentos sean identificables y medibles. Esto ya lo vimos un poco respecto a los segmentos en mercado nacional, ¿ya? Que estos son como las condiciones para una segmentación exitosa. Acá dijimos que primero tiene que ser identificable y medible. O sea, nosotros podemos medir, nosotros podemos estimar cuántos son, ¿no es cierto? Y se podrá de esa manera ir cuantificando las personas que tengan el segmento, qué tamaño tiene el segmento, qué potencial de mercado tiene el segmento para justamente ver cuáles son los hábitos de compra y cómo ellos usan los productos o servicios. En segundo lugar, dice, debe buscar que los segmentos sean accesibles. Esto es que existan las condiciones necesarias para que la empresa pueda llegar, dice, a ellos con la parte logística, distribución, publicidad, promoción de venta. Lo que pasa aquí, chiquillos, que es clave que hoy día los segmentos sean accesibles, o sea, sean atendibles. ¿Cómo yo los puedo acceder a ellos para poderlos atender? No es llegar y tener un segmento, el segmento tiene que ser atendible porque nosotros tenemos que buscar la forma en cómo nosotros vamos a llegar, ¿no es cierto?, de la manera correcta, de manera que los clientes tengan los productos y servicios, ¿ya? Eso significa que tenemos que ver el tema logístico, cómo hacerlos llegar los productos, qué sistema de distribución vamos a usar, si vamos a usar un canal desde el muy corto o muy largo, ¿no es cierto? Qué tema de publicidad y promoción vamos a ocupar, y obviamente eso nos va a permitir maximizar la eficiencia de la atención hacia el cliente. Por otro lado, dice asegurarse que los segmentos sean rentables, ya bien sea por el tamaño y la capacidad adquisitiva. Ahora, eso se logra, chiquillos, analizando el mercado y ver la tasa de crecimiento que tienen los mercados para ver, obviamente, qué tanta proyección tienen de crecimiento. Por eso dice que le asegure márgenes de rentabilidad, dice acorde a los esfuerzos de inversión y a los esfuerzos realizados. O sea, es que lo que pasa es que aquí nosotros tenemos que tener claro, chicos, que no es fácil
detectar un segmento si nosotros no lo hacemos correctamente. Hoy día es importante analizar el mercado, porque analizando el mercado podemos determinar si realmente ese segmento que nosotros pretendemos atender sea rentable. O sea, hay que revisar y hay que analizar el mercado sí o sí. Dice, se debe velar que sean diferenciables con una propuesta clara acorde a las necesidades y expectativas de cada segmento. Hoy día es importante que también cada segmento reaccione de manera diferenciada respecto a la mezcla de marketing. Hoy día los mercados, los segmentos tienen que ser homogéneos en ese sentido, o sea, que se parezcan los miembros de cada segmento, pero a la vez sean heterogéneos en el sentido de la reacción que ellos tengan respecto a las distintas estrategias. Se supone que cada segmento tiene que ser distinto. Yo si vendo un smartwatch en Chile y vendo en distintas regiones de Chile, la gente no los va a recepcionar de manera, o sea, va a ser parecida, pero no igual, porque va a depender del tipo de producto, porque tengo los GPRS, ¿no es cierto? Tengo los con chip, tengo los con chip electrónico, tengo los que son independientes en los teléfonos, con Bluetooth, ¿no es cierto? Por lo tanto, cada segmento tiene una reacción distinta respecto a la propuesta que hace la empresa. Obviamente, para poder dividir los mercados, nosotros tenemos claro que tiene que haber variables de segmentación, ¿no es cierto? Por eso dice que existen miles de posibles variables que se puedan utilizar, ¿no es cierto? Dice, de todas las variables posibles nos interesan las que poseen mayor poder discriminante. ¿A qué le llamamos poder discriminante? Dice que el poder discriminante de una variable depende de la capacidad para diferenciar grupos homogéneos entre sí. Eso quiere decir que los miembros de un grupo deben ser internamente lo más homogéneos posible en su respuesta al marketing y distintos a otros grupos. Por ejemplo, si una buena variable con alto poder de discriminación nos permite diferenciar dos grupos poblacionales y en un grupo están la mayoría de los consumidores del producto y en otro la mayoría no son consumidores del producto. Por tanto, esa variable con alto poder discriminante es una buena variable para segmentar. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que tenemos que buscar el elemento que nos permita diferenciar aquellos eh, grupos de consumidores que tengan variables distintas, ¿no es cierto? Ahora, ahí habla, ¿no es cierto?, que los grupos nos, no, habla de los que no son consumidores del grupo y los que sí son consumidores, perdón, los que sí son consumidores del producto y los que no son consumidores del producto. Porque hoy día, ¿qué es lo que pasa? Están los clientes reales y los potenciales. Entonces hay que ver qué tanta, eh, em, eh, digamos, qué tanta fidelidad o relación tienen ese grupo con el producto y veamos qué es lo que puede pasar y ocurrir con aquel grupo que pretende o llegar o pretende acceder a nuestro producto. Por eso es tan importante tener claro respecto a cómo ellos pueden acceder y ese valor discriminante nos podría mostrar qué elemento hace que estos sí tengan mayor preferencia y estos que todavía no llegan a ese producto porque puede faltar un elemento que lo haga gatillar el hecho de acceder a nuestro producto. Por eso existe un montón de variables, ¿no es cierto?, que se va a poder utilizar para nosotros ir dividiendo las poblaciones, ¿no es cierto?, y poder segmentar el mercado. Por eso dice, una pequeña agencia de viajes en Norteamérica tenía difícil competir en mercados con grandes agencias de viaje que compran grandes paquetes turísticos muy baratos. Esta empresa optó por una estrategia de alta especialización organizando viajes a Escocia, lo que hacen hoy día. O sea, hay empresas hay empresas de turismo que son tremendamente grandes, pero hay otras que son más especialistas. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo de un alumno que hizo una práctica en una agencia de viaje y ellos se focalizan en hacer viajes turísticos religiosos a las mezquitas, a Tierra Santa, ¿no es cierto?, a distintos lugares, porque lo hacen de acuerdo a la religión.
Y eso significa especializarse, que eso nos llevó a tener un plus dentro de la zona, ¿no es cierto? Y ahí obviamente hablan de las visitas a los castillos, por ejemplo, luego realizaron una campaña de publicidad por correo comunicando con los Macmillan de Estados Unidos, un viaje a casa natal de la familia Escocia. ¿Por qué? Porque ellos van focalizando de acuerdo a un tipo de focalizado de lugares, de acuerdo a ciertos tipos de clientes que les gusta ir a determinados lugares, porque hay preferencias. Los segmentos tienen ciertas características, ¿ya? Por eso tendremos muchas posibilidades de segmentos donde vender nuestro producto o servicio. Ahora, el factor del éxito que hace acertar el segmento más adecuado, nosotros vamos a tener que tener algunos elementos, ¿no es cierto? Dice, hay varias características de los segmentos que se deben tomar en consideración. Por ejemplo, el potencial del beneficio y el potencial del crecimiento. ¿Qué tiene que ver respecto al segmento atractivo, el potencial del beneficio? Dice que analizamos si el segmento tiene el tamaño y la demanda, la renta y las características que nos hagan posible un cierto nivel de rentabilidad. Hoy día, nosotros, como decíamos nosotros delante, de respecto a la segmentación efectiva, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que elegir segmentos que tengan determinada demanda, determinada tasa de crecimiento del mercado para que sean rentables de atender. También hablamos del potencial de crecimiento, que tenemos que ver crecimientos que tenemos que ver ciertos mercados, ¿no es cierto?, que tengan potencial de crecimiento. Como decía en clases anteriores, nosotros no podemos orientarnos a un segmento que esté convergiendo porque ese segmento en algún momento no va a generar más posibilidades de negocio. Por lo tanto, el nivel de crecimiento de ese mercado se va a tender a llegar a un límite y el mercado se va a cerrar. Por lo tanto, lo que se busca es siempre atender segmentos de mercado, nichos o células que tengan posibilidad de crecimiento. Respecto a la competencia, hoy día nosotros hemos visto, lo hemos visto en las distintas clases, que nosotros siempre tenemos que tratar de atender mercados en que la competencia no sea muy alta. Ahora, si la competencia en un segmento es férrea o es muy alta en un determinado segmento, la única opción que nos queda es entrar a competir en ese segmento, pero con una ventaja competitiva superior, que nos haga diferenciarnos del resto. Pero si yo quiero entrar a un segmento en los cuales yo no tengo ventaja competitiva, voy a tender a quedar a la sombra de otros competidores. Por eso se ¿cómo se dice? Se recomienda que si quiero entrar a un mercado tenga pocos competidores y si ya el mercado tiene competidores y yo quiero entrar igual, tengo que tener una ventaja competitiva sobre el resto de mis contrincantes. Respecto a los recursos de la empresa, dice que un aspecto fundamental dentro de cualquier estrategia empresarial son los recursos que tenga la empresa. Dice, los medios y las capacidades con los que cuenta una empresa van a limitar los mercados y los recursos a los que se puede acudir. Por lo tanto, se trata de analizar si tendremos éxito en un segmento de mercado con los medios con los que cuenta la empresa. Eso se llama capacidad. Hoy día la empresa también tiene que tener claro que debe tener la capacidad para atender ciertos segmentos. ¿Por qué? Porque hay segmentos más demandantes y segmentos menos demandantes. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente recursos materiales, sino y recursos financieros. Tenemos que tener los recursos físicos, los recursos tecnológicos, los recursos humanos, que van a permitir analizar un mercado y poderlos atender, porque tiene que haber más elementos, no solamente la parte financiera, porque si tenemos los elementos financieros o los otros recursos, pero no tenemos el capital humano capaz de poder determinar las posibilidades de negocio, no sacamos nada con tener los recursos. Que eso es algo que muchas veces las empresas tienden a creer que mientras más recursos tienen, pueden realizar más cosas. En términos técnicos, a lo mejor pueden acceder a más cosas, pero no, eso no es una señal de éxito. Así que hay que tener mucho cuidado con eso.
Respecto a las barreras de entrada, dice que dependiendo de los recursos y capacidades necesarias para entrar a un segmento, en igualdad de condiciones son más rentables los segmentos con altas barreras de entrada y cuyo acceso es difícil y costoso. Obviamente, ¿por qué es más difícil? Porque son más rentables, porque significa que hay más competencia. Ahora dice, la situación ideal es disponer de los recursos para entrar a bajo costo en un segmento con barreras altas o entrar en un segmento con barreras bajas, pero que evolucionará hacia barreras altas. Hoy día lo que estamos hablando es que tenemos que tender a segmentos, nichos o células competitivas. ¿Por qué son más difíciles entrar? Porque hay más competidores, porque el segmento es de alto rendimiento. Es un segmento que tiene crecimiento. Pero ¿qué tiene que hacer la empresa hoy día? Buscar la estrategia para poder entrar y mantenerse en un segmento. ¿Y cómo se logra eso? Con una ventaja competitiva. ¿Cómo puede ser con esto? Un liderazgo en costo, por ejemplo. O a través de la diferenciación. O sistemas logísticos de alto nivel. Que son cosas que se pueden hacer que estas barreras se puedan sortear. Hay 4 maneras de segmentar los mercados internacionales. Como lo veníamos diciendo, por ejemplo, tenemos la segmentación de mercado genérica y esta estrategia es la más común y más utilizada por la mayoría de los profesionales de lo que es marketing, ¿no es cierto? Y dentro tenemos una estrategia no diferenciada, y la cual dice consiste en no hacer nada, es decir, lanzar y posicionar un producto en forma masiva a todo el público posible. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, Coca-Cola o algunas empresas, por ejemplo, que sus productos son más, digamos, con productos mercado, digamos, que son con características multisegmento? Ahora, es difícil, como les decía yo en clases anteriores, porque tratar de hacer hoy día, hacer una estrategia no diferenciada, es muy potente, es muchos recursos lo que se requieren, porque son multisegmentos, o sea, y el producto tiene que ser un producto mercado bastante potente, cosa que podamos atender los distintos nichos o células o segmentos que se pretende atender. Por otro lado, podemos tener una estrategia diferenciada y esta implica dividir al segmento en portafolios de productos diferentes o estratos y dirigir las acciones a ciertos grupos. Dice ahí, por ejemplo, el portafolio de productos A dice un precio bajo, el portafolio B con un precio medio, un portafolio C con precio alto. Ahora dice promover cada segmento de productos en diferentes estratos con distintos estratos sociales. Es lo que hacen hoy día las marcas. ¿Cómo lo hacen? Con distintos tipos, por ejemplo, Samsung vendiendo sus celulares en distintas gamas, gama alta, media, baja. Y ahí obviamente tenemos estrategias diferenciadas. O, por ejemplo, no sé, Apple Watch tiene sus celulares, su smartwatch de alta gama, ¿no es cierto? Y van o Samsung también, que decíamos que tienen relojes inteligentes, los Gear, y por otro lado tenemos las bandas inteligentes o los wearables, que se hablan hoy día, y en distintos estratos, de manera de poder atender a la mayor cantidad de segmentos posibles, ¿ya? Para que los distintos clientes que existan puedan acceder a ellos en los distintos niveles. Una estrategia concentrada, dice, es un poco más fácil, ya que implica concentrar los productos, por ejemplo, un producto A, B, C, en un segmento específico de personas como el segmento A. Por ejemplo, los distintos, eh, por ejemplo, los distintos modelos de celulares que tiene Samsung en un determinado nivel, en gama media. Entonces, ellos han ido lanzando, por ejemplo, distintos celulares de gama media o distintos celulares en una gama alta. Hoy día tenemos, por ejemplo, el Samsung Galaxy Flip y el Samsung Galaxy Fold, que son celulares de alta gama en un solo estrato, que es el estrato alto. Entonces se van concentrando en ciertos grupos de personas para aprovechar la potencialidad de un determinado segmento. Grupo estratégico de país, dice, esta estrategia va un poco más allá y eso dice una forma más fina de poder segmentar los mercados, ¿ya? ¿Cómo se hace esto?
Dice clasificación o grupos de mercado. Significa que podemos segmentar, dice, los mercados por las características del mercado, así como, por ejemplo, no importa el país, pero sí el nivel de tecnología, la forma de comercializar los mercados extranjeros. ¿Por qué? Porque hoy día hay países que están más asiduos a la compra de tecnología, como lo hacen los mercados asiáticos con nosotros, que nosotros somos altos consumidores de tecnología, ¿no es cierto? Por eso ellos nos segmentan de acuerdo a la tecnología que nosotros queremos. Hoy día buscamos tecnología, por ejemplo, computadores ya con un procesador de mucho más alto poder, como un Core i5, Core i7, Core i9, ¿no es cierto? Con generaciones más altas, con el objetivo de justamente buscar por grupos de consumidores. Y eso significa que va a depender, porque en otros países llegan con otra tecnología un poco anterior, porque va a depender un poco del grado de especialización o desarrollo tecnológico de ese país con el tipo de tecnología que van haciendo llegar, porque no todos los países tienen los mismos avances tecnológicos. Chile hoy día es un país que absorbe un buen porcentaje, tiene un buen avance tecnológico, por lo tanto, los productos que llegan son de alta tecnología. Obviamente van llegando después de Estados Unidos, porque ellos también están primero que nosotros, porque ellos van de repente en generaciones de producto un poquito superior. Y nosotros vamos llegando justamente con las remesas de los que van llegando de otros países. A medida que van pasando por esos países, van llegando para acá. Segmentación geográfica de mercado. Eh, Obviamente, cuando nosotros hablamos geográfica, ya lo hemos visto, dice que hay que tratar las zonas geográficas como segmentos. Justamente, hoy día se usa mucho el tema de concentrar la segmentación por zona. Por ejemplo, Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, Asia, y eso lo hacen mucho las empresas de cinematográficas que lanzan campañas de publicidad para promocionar sus películas de acuerdo a la zona que ellos pretenden, zona América al norte, América Central, América del Sur, y tienen postes promocionales para distintos tipos de mercado, porque ellos están buscando, obviamente, segmentar de acuerdo a la reacción que tengan. Marvel, por ejemplo, lo hace así. Marvel trata de atender zona Asia, zona Europa, zona Norteamérica de distinta manera, con distintos programas promocionales, visitas de los actores a distintos países que son clave dentro de lo que puede llegar a hacer respecto a la introducción de la película dentro de los mercados internacionales. Se utiliza mucho, ¿no es cierto? Y en algún tiempo anterior, incluso teníamos aquellos DVD que venían por zona. Que me acuerdo que venían marcados por zona y justamente era, porque decían zona 4, zona 5, uno tenía que comprar el DVD por zona, que significa que las empresas los vendían de acuerdo a la zona geográfica. Tenían unos para Europa, unos para Sudamérica. Se utiliza mucho hoy día en determinados productos, como por ejemplo lo que les dije, respecto a determinados productos. Respecto a la cultura, eso también es importante porque cada país tiene distintos aspectos culturales que lo hacen distinto. Hoy día tenemos que tener cuidado porque hay culturas un poco más conservadoras y otras menos conservadoras. O sea, por ejemplo, tenemos que hay culturas, por ejemplo, que habla ahí de la cultura asiática, la musulmana, la árabe, etcétera. Por ejemplo, las culturas más latinas son más de piel. Por lo tanto, ahí las ropas son más delgadas, ¿no es cierto? Culturalmente ya lo vimos en alguna clase que, por ejemplo, en el día de los enamorados en Japón, a la mujer saluda al hombre y después viene otro día después del día de San Valentín, el hombre saluda a la mujer si le corresponde. Y son distintos porque son distintas culturas. Vamos a ver si el uso de la ropa más delgada, más gruesa, entre otras cosas, porque es cultural. Los colores, los mensajes tienen que ir de acuerdo a ciertas zonas para no provocar de repente digamos, algún malentendido cultural, que eso también hay que ser respetuoso, porque hay colores en ciertos países que son ofensivos, ciertas frases que son ofensivas. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado respecto al tema cultural.
Ahora, son muchos los beneficios que nosotros tenemos al poder segmentar correctamente los mercados internacionales. Primero, como dijimos nosotros, te va a permitir identificar las necesidades de los clientes dentro de un mercado, ¿no es cierto? Y así poder diseñar una buena estrategia de marketing, ¿no es cierto? Marketing mix, obviamente, que sea más eficiente para lograr satisfacer las necesidades y deseos de los clientes. Por otro lado, las empresas de tamaño mediano pueden crecer rápido si usted tiene una posición alta y sólida en los mercados especializados del mercado. ¿Por qué? Porque te permite empresas más pequeñas acceder a ciertos mercados. Hoy día el hecho de, gracias a Mercado Libre y todas estas cosas, empresas pequeñas han permitido salir incluso al extranjero vendiendo productos, que eso hace que sea mejor. Dice, la empresa crea una oferta de producto o servicio más afinada y pone el precio apropiado. Lógico, pues está más orientado. Cuando se trabaja, como dijimos nosotros, en segmento, nosotros trabajamos en forma más eficiente porque en realidad maximizamos los tiempos y los esfuerzos están más orientados. Por otro lado, dice, se facilita la selección de los canales de distribución. Obvio, porque nosotros vamos viendo que dependiendo de los distintos tipos de segmentos, es como nosotros vamos a hacer llegar los productos, ya sea con canal muy corto, largo y muy largo. Y eso es lo que va a depender mucho de la logística y de lo que nosotros pretendamos como empresa para hacer llegar esos productos a los clientes. Después, si la empresa se enfrenta a menos competidores en un segmento, puede ser, puede ser que enfrente menos consumidores porque hoy día el hecho de poder segmentar te permite determinar y clasificar los distintos clientes de acuerdo a los criterios que nosotros usamos, demográfico, psicográfico, conductual, por uso, por beneficio, que eso nos hace permitir que nuestra orientación hacia la atención sea mejor. Dice, se generan nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa obtiene más ventaja competitiva. Eso es lógico, porque la empresa creciendo, porque su atención es más personalizada y eso hace que sea mucho mejor. Por supuesto, toda segmentación debe seguir algunas pautas. No se llegue a ese segmento, o sea, hay un ordenamiento. Primero, dice, se debe examinar el mercado para determinar qué necesidades específicas hay que satisfacer, las cuales lo son y cuáles podrían ser reconocidas. O sea, hay que determinar qué es lo que el cliente necesita. O sea, hay que ver las necesidades para ver a través del producto cómo lograr enganchar con el deseo y que ese deseo se convierta en demanda, que es lo que tan difícil que tiene la tarea que tiene la empresa por realizar. Por ello, dice, es habitual hacer entrevistas o explorativa o de exploración para poder ir determinando, conociendo los segmentos del mercado. Hoy día se debe analizar el mercado, se tiene que ir al mercado extranjero y analizar, realizar encuestas con el objeto de recabar información sobre lo que la gente quiere, cómo califican ciertas marcas, cómo usan ciertos productos, cómo reaccionan frente a determinados estímulos. ¿Qué datos demográficos y psicográficos tiene esa población? O sea, te permite estudiar. Hoy día hay que estudiar porque eso te permite tener mayor información para después generar las estrategias y llevar nuestros productos o servicios de manera más eficaz y eficiente al mercado extranjero. Segunda fase viene el análisis, ¿no es cierto? Nosotros vamos a identificar e interpretar los análisis que nosotros tenemos y de esta manera nosotros vamos a poder determinar los segmentos de acuerdo a las necesidades y a las características de ese grupo. En la tercera fase nosotros vamos a perfilar. ¿Qué significa? Vamos a perfilar, vamos a preparar un perfil de grupo, de segmento, de nicho o de célula. Porque aquí no solamente tenemos que hablar de segmentos, o sea, aparecen estos tres niveles, que son los niveles de fragmentación del mercado, de acuerdo a algunas actitudes que tengan los segmentos, como la parte demográfica, psicográfica. Por eso dice que se nombra a cada segmento con base a una característica dominante. La segmentación va a repetirse de forma periódica porque los segmentos se van adaptando a través del tiempo de acuerdo a los cambios. También se investiga, dice, la jerarquía de atributos que los consumidores consideran al escoger una marca. Eso significa que también, o sea, nosotros, como hemos dicho, nosotros
si tenemos un producto, un celular, esto es un producto multiatributo, o sea, tiene atributos a los cuales vamos a ver qué tipo de elementos de esos atributos son los que los clientes consideren importantes. Y de acuerdo a eso nosotros vamos perfilando que a algunos les gusta la pantalla más grande, al otro el procesador más rápido, al otro las cámaras. Por eso hoy día hay celulares de alta gama. En algún momento, claro, hay un conjunto de consumidores que les gusta la tecnología de alta gama con teléfonos flexibles, a otros que no les gusta. Pues los teléfonos son bastante delicados, pero hay gente, por lo tanto yo perfilo a ciertos tipos de consumidores de acuerdo de acuerdo a los requerimientos que ellos tengan. Por eso vamos a tener que le gustan gama alta, gama media y gama baja, que se llama. Con eso, chiquillos, nosotros terminaríamos un poco respecto a este capítulo de segmentación internacional. Espero que les haya gustado el capítulo y nos estaremos viendo en, en el próximo video respecto a lo que es marketing internacional. Nos vemos, cuídense.